Muy buenas noches, estimados colegas. Mi nombre es Jorge Timoteo, soy el director médico de Abbott EPD en Perú. Le doy la más cordial bienvenida a este seminario virtual titulado El uso de probióticos en el adulto, evidencia de Lactobacillus reuteri como coadyuvante en el tratamiento de Helicobacter pylori y los inhibidores de la bomba de protones, organizado por la División de Gastroenterology and Pain de Abbott EPD. Como saben, en Laboratorios Abbott estamos comprometidos en ayudar a que las personas vivan la vida al máximo, bajo nuestro lema Life to the Fullest. Es por esto que como laboratorio apostamos por la educación médica continua, ya que nos preocupamos de mantenernos actualizados en el conocimiento médico relacionado a su campo de acción clínica. Para este fin, hoy tengo el agrado de presentarles al doctor Ernesto Bachelet Díaz. El doctor Bachelet es médico internista con especialidad en gastroenterología y es médico gastroenterólogo en la unidad de endoscopía del Hospital Gustavo Frick de Viña del Mar, Chile. Antes de iniciar con la charla, quisiera indicar a todos los asistentes que este webinar constará de la ponencia del doctor Bachelet y después habrá un espacio en el que leeré sus preguntas al doctor, que ustedes hayan podido realizarlas a través del chat y las pueden realizar a partir de este momento y en el transcurso de toda la charla. Doctor Ernesto Bachelet, muy buenas noches, bienvenido. Siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias por su disposición para brindarnos esta charla. Adelante, por favor, quedamos atentos a su presentación. Bueno, muchas gracias. La verdad que quiero darle un gran saludo a todos los colegas que nos están viendo desde Perú y quizás en algunos otros países alrededor. La verdad que me hubiese encantado haber estado con ustedes disfrutando de un rico ceviche y no aquí sentado en mi casa solamente con un vasito de agua. Pero bueno, quiero agradecer la invitación que me hace el Laboratorio Abbott de Perú, BioGaia Latinoamérica. Y la verdad que, bueno, tengo que contarles que, bueno, este es un tema que a mí me apasiona bastante, que llevo hartos años trabajando, digamos, en el tema de probióticos. Y la verdad que toda la evidencia que les voy a mostrar hoy día va a quedar también a disposición de ustedes para cuando quieran justamente y necesiten, obviamente, revisar. El tema de hoy es probióticos en el adulto y la evidencia que existe del Lactobacillus reuteri como coadyuvante en el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori y además como protector en los tratamientos inhibidores de la bomba de protones. Fíjense en esta diapositiva tan interesante. La verdad que nosotros hemos convivido y hemos coevolucionado con nuestras bacterias desde siempre. Y la verdad que uno se pregunta acá, ¿quién es el que realmente se adaptó primero? ¿Fueron las bacterias a nosotros o nosotros a las bacterias? Pero lo que hay que considerar es que las bacterias se instalaron en este planeta 4.000 millones de años atrás. Y nosotros recién, por decir una palabra recién, vivimos en este planeta hace más o menos 4 millones de años. Por lo tanto, hay una diferencia notable desde que aparecieron estas bacterias y se han ido adaptando. Esta microbiota o microbioma, que en realidad se suele usar como algo sinónimo, vive dentro de nuestro cuerpo y hemos evolucionado juntos. A este gran ser que es el ser humano, más este grupo de, digamos, microbioma, se le ha llamado como el ser holobionta. A eso se refiere, es decir, el ser humano más sus bacterias. Fíjense en qué consiste esta microbiota o microbioma humano. Fíjense que cada segmento de nuestro cuerpo está lleno de microorganismos. La microbiota en realidad es el conjunto de microorganismos, llámese bacterias, virus, arqueas, hongos, todo ser microscópico y vivo que vive en nuestro organismo. Y hemos vivido en un ambiente de simbiosis, es decir, hay un equilibrio donde
y obviamente de mutualismo, donde ambos nos ayudamos. Nosotros le ofrecemos, como digamos, como somos el huésped y un nicho donde estas bacterias pueden vivir y ellas también son beneficiosas para nosotros. Les contaba que cada segmento del ser humano tiene microbiota y esta es diferente según el segmento. Pero lejos, el lugar donde más habitan seguramente es el lugar que encuentran más cómodo, que tienen mayores nutrientes para sobrevivir, es nuestro intestino. Fíjense que se piensa, es tan grande esta microbiota que se piensa que hay alrededor de 100 trillones de bacterias o de células bacterianas, es decir, mucho más células bacterianas que células humanas, siendo una densidad altísima en el colon, y su tamaño en cuanto al genoma también es altísimo. Se estima que es más o menos 150 a 200 veces más grande que el genoma humano. Obviamente, la mayoría y gran parte de estas especies, estas bacterias o microorganismos, aún no los conocemos siquiera. Entonces, ¿cómo llegan estas bacterias a nuestro cuerpo? La verdad que, lo que se ha establecido, digamos, en los últimos años, es que fundamentalmente nosotros las adquirimos cuando nacemos. Y obviamente el tipo de microbiota que vamos a tener va a depender si nacemos por un parto normal o si nacemos obviamente por una cesárea. Todavía está en discusión si es que realmente antes de nacer nosotros adquirimos ciertas bacterias o ciertos microorganismos o cierta microbiota. La verdad que eso todavía está en discusión, pero hay algunos estudios que demuestran de que probablemente eso sea cierto. Ahora, desde que nosotros nacemos, esa microbiota va variando de acuerdo, digamos, a un montón de factores. Factores de la alimentación, de la leche materna, del ambiente, del uso del tipo de alimentación que va a tener posterior el niño, si hay también exposición a fármacos, a antibióticos, el tema de la higiene. Pero lo que es algo también importante es que a lo largo de la vida, si ustedes se fijan en la parte superior, esta microbiota también va evolucionando y lamentablemente, así como nosotros envejecemos, nuestra microbiota también envejece. Y eso se traduce ¿en qué sentido? Se traduce en que disminuye la cantidad de microbiota y lo más importante es que disminuye la diversidad. Y esto es tremendamente importante porque se acepta hoy en día que la diversidad es mucho más importante que la cantidad de microbiota y que de ella depende incluso la aparición de muchas enfermedades en la vejez. Ahora bien, ¿qué pasa con nuestro estilo de vida moderno? Lamentablemente cada día nacen menos personas por partos naturales, por lo tanto nuestra microbiota ya se altera. Por otro lado, la alimentación también ha cambiado, donde cada vez es menos rica en fibra y menos rica en productos fermentados. El uso de antibióticos es cada vez mayor. Siempre los antibióticos han tenido una utilidad muy específica, pero lamentablemente se utilizan en forma muchas veces desmedida. El uso de otros medicamentos como son los inhibidores de la bomba de protones, que también llevan a un cuadro de disbiosis importante. Y miren esto otro que hablábamos desde hace mucho tiempo, que es la famosa teoría de la higiene. Nosotros nos hemos puesto obsesivos con la higiene fundamentalmente en este periodo, digamos, que estamos viviendo del coronavirus. La verdad que esto, si bien es cierto, es algo tremendamente necesario, probablemente en algún momento cuando estudiemos qué pasa con la microbiota, nos va a traer algún problema importante, porque todas estas causas nos llevan a que la microbiota se vaya deteriorando. Fíjense cuáles son todos los factores beneficiosos que tiene nuestra microbiota. Durante mucho tiempo se consideró esto como un órgano que estaba olvidado. Y fíjense que la microbiota, como les decía, nosotros vivimos en este estado de simbiosis y mutualismo. Ellos nos ayudan a todos estos procesos nutricionales, nos degradan algunos componentes de la comida, sintetizan vitaminas como vitamina K, vitamina B12 y una serie de otros nutrientes. Está determinado y está estudiado que la microbiota también
no solo desarrolla, sino que activa el sistema inmunológico cuando nosotros estamos en presencia de algún factor, digamos, de injuria. En cuanto a los efectos fisiológicos, hay una protección natural contra alguna injuria epitelial. Esta microbiota nos protege fundamentalmente haciendo más fuertes nuestras membranas intestinales y también en otras enfermedades, membranas como la membrana, digamos, cerebrales también. Por lo tanto, también ejerce un factor protector tremendamente importante y así también puede modular otras funciones metabólicas como tiene que ver con la grasa, lo del tejido óseo, y regula además el sistema nervioso central vía eje cerebro-intestino. Esto es otra cosa que se llama la xenobiótica, que también juega un papel importante en metabolizar algunos fármacos en algunos componentes activos que también son tremendamente importantes para su acción posterior. Entonces, cuando conocemos esto, yo ya les había dicho que cuando uno va aumentando en edad, esta microbiota se va alterando. Fíjense, al lado izquierdo tenemos un intestino sano en un paciente joven, donde existe un equilibrio, es decir, hay una eubiosis, donde pueden convivir tanto los microbios patógenos como los comensales, que los mantienen prácticamente a raya, y su función más importante es la protección justamente de esa membrana intestinal. Esa es como la función más importante como para poder evitar justamente la aparición de muchas enfermedades, como vemos al otro lado, en ese intestino de aquel paciente añoso, aquel paciente senescente, donde habitualmente ocurre un cuadro de disbiosis. Y esto lleva a una serie de trastornos, pero fundamentalmente a que esta barrera intestinal se deteriore. Fundamentalmente se rompen esas uniones fuertes que estaban, digamos, al principio guardando esta barrera, y cuando esto ocurre, empieza una serie de fenómenos que son proinflamatorios y que llevan al final a un deterioro de la salud completa del ser humano. Pero lo bueno de esto es que tenemos mecanismos también para poder reemplazar estos factores de disbiosis o estas colonias que están deterioradas o estas colonias que nos faltan en la diversidad. Y a este fenómeno o a este mecanismo se le llama rebiosis. Y eso lo podemos hacer de varias formas. La verdad que durante muchos años hemos usado algunos antibióticos, por ejemplo, como en el caso del sobrecrecimiento bacteriano. Hemos usado también en la dieta algunos prebióticos para poder estimular el desarrollo de algunos microorganismos que son beneficiosos para nosotros. En los últimos años se ha vuelto muy famoso también todo lo que tiene que ver con el trasplante fecal, que nos ha ayudado a poder manejar algunas enfermedades, como por ejemplo lo que tiene que ver con enfermedades inflamatorias intestinales, lo que tiene que ver con infecciones como el Clostridium difficile, etc. Pero hay una cosa que se ha estudiado mucho y que en la actualidad cada día, digamos, hay más estudios, y es el uso de los probióticos. ¿Qué son los probióticos? La verdad que tanto la OMS como la FAO nos da esta definición. Ellos nos dicen que los probióticos son microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidades adecuadas confieren beneficios para la salud del huésped. Ya desde esta definición uno puede desprender, digamos, varias cosas. Estas mismas guías nos dicen, primero, que un probiótico tiene que identificarse por su género, especie, y además una cepa, que esta cepa debe, digamos, inscribirse. Se debe caracterizar especialmente el mecanismo de acción de un probiótico, porque hay que decirlo con palabras mayúsculas, no todos los probióticos son iguales. Se debe verificar la ausencia de resistencias transmisibles a antibióticos, porque se ha determinado que algunos probióticos pueden, a través de plasmidios, justamente transmitir esta resistencia. La recomendación de los probióticos siempre tiene que vincularse con cepas específicas y además con un efecto preciso, y esto tiene que tener estudios en seres humanos, no solamente in vitro o en ratas como se ha hecho normalmente. Otra cosa importante es que la dosis efectiva de un probiótico varía mucho, digamos, en función tanto de la cepa como el producto. ¿Esto qué quiere decir? Que no basta que en un producto diga
tiene millones de dosis de un probiótico, eso no sirve. Tiene que estar bien tabulado de acuerdo a lo que se ha estudiado y además en el producto que venga, porque además tiene que preocuparse de que esa cantidad es la que va a llegar definitivamente al ser humano. Es decir, si esto está en un comprimido, está en una gota, está en un alimento, eso tiene que llegar, digamos, en la cantidad adecuada o como ha sido estudiada para que tenga el beneficio que nosotros queremos. Y como última, digamos, regla, es que los fermentos lácteos, sin estudios en humanos o identificación de cepas, no son probióticos. Estamos acostumbrados de repente a ver miles de productos lácteos, que puede ser una leche, un yogur, lo que sea, que nos dice que esto tiene probióticos. Probablemente sí tenga buenas cepas que son, o no cepas en realidad, buenas bacterias que sean beneficiosas, pero si uno no tiene rotulado en la cepa específica y por la cual ha sido estudiado, eso no corresponde a un probiótico, sino que probablemente corresponda a un género que se llama posibiótico. Eso hay que tenerlo también presente. Entonces, cuando uno clasifica estos probióticos, ya les dijimos que esto se hace por género, especie y cepa. No basta que a uno le digan, esto tiene un Lactobacillus reuteri. La verdad que quiero saber cuál de todas las especies de reuteri es el que yo estoy probando. Lo mismo pasa con el Lactobacillus rhamnosus. Es decir, me pueden decir, hay millones de Lactobacillus rhamnosus, pero eso no sirve de nada. Es como decir, sabe que yo le voy a dar un antibiótico o le voy a dar un macrólido sin decirle cuál de ellos. Por lo tanto, la cepa específica siempre tiene una sigla alfanumérica y esa sigla o ese número, ese código, se tiene que inscribir. Se inscribe en un banco especial que existe en el mundo. Hay muchos bancos en realidad, dependiendo de eso, tienen esa sigla, algunos son americanos, otros europeos, y así cuando tiene esa cepa inscrita, eso se transforma ya en un probiótico, y es decir, cuando yo quiero hacer un estudio, quiero demostrar la evidencia, voy a decir, por ejemplo, que se trata de Lactobacillus reuteri DSM 17938. Y eso también es importante porque cuando uno muestra la evidencia tiene que mostrar justamente la cepa específica. Entonces, estos mecanismos de acción que tienen los probióticos, la verdad que estos son las cosas generales, pero como les dije anteriormente, no todos los probióticos son iguales. Algunos tienen mejor actividad, por ejemplo, antiinflamatoria. Algunos tienen una mejor actividad compitiendo por los sitios de adhesión, como por ejemplo, es una utilidad muy práctica si vamos a tratar justamente el Helicobacter pylori, donde vamos a tratar de usar un probiótico que ojalá le ocupe casi todos los sitios justamente que tiene adhesión el Helicobacter para poder, obviamente, disminuir esa carga bacteriana. También compiten por los nutrientes, es decir, hay probióticos que son mucho más hambrientos, obviamente, que algunos patógenos, por lo tanto, los dejan sin alimento para que el otro no crezca en forma adecuada. Por otro lado, también producen una serie de productos que son derivados de la fermentación, y uno de los más importantes es la producción de ácidos grasos de cadena corta. Por otro lado, ya les había dicho que esta microbiota, y especialmente nuestros probióticos, los probióticos que son buenos para nuestra salud, activan también este sistema inmunológico y son muy importantes en algunas enfermedades como las alergias o enfermedades inmunológicas. Y por otro lado, también se ha demostrado que hay un efecto modulador de lo que se llama el eje cerebro-intestino, y en la actualidad estamos viendo probióticos con una utilidad muy buena en algunas patologías neuropsiquiátricas, por ejemplo. Entonces, cuando sabemos todas estas cosas de los probióticos, todos estos beneficios, bueno, fíjense acá este listado enorme de enfermedades solamente gastrointestinales que están asociadas a la disbiosis y en las cuales nosotros podemos hacer alguna acción terapéutica usando probióticos. Si se fijan, es una lista bastante grande, pero hoy me voy a referir prácticamente a dos temas. Uno es lo que tiene relación con el Helicobacter pylori y el otro es con el sobrecrecimiento bacteriano, en sus siglas en inglés SIBO. Hablar de Helicobacter pylori, en realidad podríamos estar semanas enteras. Probablemente ustedes ya sepan mucho, que es probable que sea uno de los temas de los cuales más se ha escrito
justamente en gastroenterología y que además nos vino a cambiar algunos paradigmas, digamos, que teníamos hasta hace unos años atrás. Esta es una bacteria que en realidad infecta a prácticamente el 50% de la población mundial, es decir, prácticamente es considerada como la infección crónica más frecuente, digamos, del planeta, pero tiene alguna distribución geográfica especial. Si ustedes se fijan, hay algunos continentes donde la prevalencia es altísima. Y esto tiene una relación fundamentalmente con los países en vías de desarrollo o francamente subdesarrollados. Es decir, los niveles socioeconómicos importan tremendamente en lo que es la prevalencia. Si ustedes ven cómo en países de Norteamérica como Estados Unidos y Canadá, en Europa y especialmente en Australia, donde la prevalencia es muy baja. Y fíjense lo curioso de esto último en Australia. Estos médicos, en realidad los gastroenterólogos los conocemos desde hace muchos años. Ellos son los doctores Warren y Marshall. Ellos, fíjense que se ganaron el premio Nobel por los estudios del Helicobacter pylori. Y son australianos. Curiosamente, en el país donde menos prevalencia existe del Helicobacter pylori. Pero yo tengo que decir que en realidad ellos no son los descubridores del Helicobacter pylori, en realidad son los redescubridores del Helicobacter pylori, porque la verdad que cuando uno ve digamos, la historia, ya por los años 1800 se mencionaba que habían unas bacterias de tipo Campylobacter, como se le llamaba antes, en el estómago. Ellos después le cambiaron el nombre y quedó con este nombre de Helicobacter pylori, pero es gracias a los estudios de estos colegas que se pudo asociar a esta bacteria primero con la gastritis, es decir, de ahí en adelante se habla de que la gastritis es una enfermedad infecciosa, y lo mismo, todos los estudios que vienen de ahí en adelante son todos conocidos por nosotros, es decir, después la presencia, digamos, de úlcera gástrica, más la aparición de cáncer, su relación con esta bacteria, que ha sido tremendamente estudiada e importante. Entonces, con todo esto uno dice, bueno, el Helicobacter pylori en realidad forma parte de nuestra microbiota. Entonces, en realidad esta bacteria es un patógeno, es un comensal, y hay aquí una discusión también de dos grandes colegas americanos, donde para David Graham el único Helicobacter pylori bueno dice que es aquel Helicobacter pylori muerto, y en el cual obviamente este Helicobacter es un patógeno significativo y en el que hay que tratarlo a todos los infectados. Por otro lado, Martin Blaser nos dice que en realidad esta relación HP humano puede ser dañina o beneficiosa, pero que va a depender del contexto a lo largo de la vida. Y en realidad solo debieran tratarse a los grupos que van a enfrentar riesgos. Entonces, este es un modelo que nos hace Blaser, donde él propone que en realidad el Helicobacter pylori en los primeros años de vida jugaría un rol protector de otras infecciones, de cuadros alérgicos, de asma, y otra cosa importante, que hasta el día de hoy también discuten muchos gastroenterólogos, es si realmente el Helicobacter juega un rol protector en el reflujo gastroesofágico y todo lo que viene asociado con ello. Pero, ¿qué es lo que ocurre? En algún momento de la vida, este Helicobacter, según Blaser, que nos jugaría un papel protector, se vuelve malo. Es decir, se vuelve un ser patógeno, y este empieza a provocar problemas como es primero una gastritis crónica, la aparición de úlcera, algunos otros cuadros metabólicos, y fundamentalmente lo que tiene que ver con el cáncer, y es por eso que nos hemos preocupado todos estos años en poder erradicar esta bacteria. ¿Cómo uno adquiere el Helicobacter? La verdad que lo más aceptado es que la infección es fecal-oral. Hay algunos que dicen que de repente con el beso uno podría dar con un apretón de manos, el acercarse, los alimentos. La verdad que son muchas cosas se ha hablado sobre esto, pero lo concreto es que la infección es fundamentalmente fecal-oral. Cuando esta bacteria llega al estómago, estos tienen unas potentes, zonas que son adhesinas,
donde se adhieren a la mucosa gástrica y de ahí empiezan a segregar algunas proteínas especiales, algunas que son vacuolizantes como el BAC-A, otras que como el CAC, digamos como el BAC-A, otras como el CAC-A también, que van a hacer una disrupción, van a actuar directamente sobre estas uniones fuertes que tienen las células de nuestra barrera. Y en definitiva, para resumir todo este cuadro, lo que lleva o lo que desencadena es un gran proceso proinflamatorio. Es decir, hay una activación de todas estas células proinflamatorias que están, digamos, por debajo de esta barrera cuando se ha atravesado la misma. La bacteria no penetra la barrera, sino que lo hace fundamentalmente a través de la producción de este tipo de elementos que son tremendamente dañinos para la mucosa gástrica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se activa toda esta cascada, como por ejemplo los TNF-alfa, la producción de interleuquina 8, estas cascadas, digamos, que tienen que ver con estas células de tipo inmunológica, que a la larga lo que llevan es inflamación, y es lo que ocurre obviamente con la producción de la gastritis crónica que produce digamos, la bacteria en sí. Ahora, ¿cuál es la historia natural de esta infección? Afortunadamente, se sabe que más del 80% cursa así como una gastritis crónica, pero totalmente asintomática, por suerte. Pero hay un grupo de aproximadamente un 10%, que va a cursar con una producción baja de ácido, va a provocar este cuadro de pangastritis, lo cual sigue toda una secuencia de atrofia gástrica, la aparición de úlcera gástrica y la secuencia final de cáncer gástrico. Y por otro lado, hay también otro grupo donde va a evolucionar con una producción alta de ácido, provocando una gastritis fundamentalmente anteral, y es la que lleva a la aparición de la úlcera duodenal, como vemos abajo en esas fotitos endoscópicas, donde vemos el primer cuadro asintomático, después este cuadro de atrofia gástrica, la aparición de una úlcera y finalmente donde se muestra una neoplasia gástrica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Yo acá mencioné 3 cosas importantes. La verdad es que estos son los métodos que más solemos utilizar. Uno de ellos invasivo, probablemente el que más usamos en general, que es el test rápido de ureasa, que es cuando hacemos una endoscopía, tomamos una biopsia y después la analizamos en un dispositivo que nos va a cambiar, va a virar de color según existe una reacción justamente de la ureasa o no. Y está el test no invasivo, donde el gold standard suele ser el test de aliento o de aire aspirado, y también el uso de antígenos en deposiciones, que más bien lo usamos para hacer los controles post terapia de erradicación. Entonces, bueno, con todo esto, ¿a quiénes vamos a tratar? La verdad que eso va a depender mucho también de la situación de cada país. Lo que no hay duda es que toda úlcera gastroduodenal que tenga Helicobacter pylori positivo debe ser tratado. Pero Maastricht también, digamos, el consenso que habla justamente de Helicobacter pylori, también nos da algunas alternativas, y eso son cosas que uno las tiene que ir analizando en cada país de acuerdo a la prevalencia. Pero afortunadamente en Chile, para nosotros todo este dilema en realidad está resuelto, porque en Chile por ley, todo paciente, independiente de la patología que tenga, todo paciente que tenga Helicobacter pylori positivo debe ser tratado. Pero eso es una realidad nuestra específicamente por nuestra alta prevalencia en cáncer gástrico, solamente por eso. Por eso que el resto tiene que evaluarse de país a país, no sé cuál es la situación específica, obviamente, en Perú. En cuanto al tratamiento, Maastricht también nos da algunas directrices. Lo importante es que nosotros debiéramos considerar, para que un tratamiento sea bueno, tener una eficacia, ojalá, mayor al 90%. Pero para esto, para poder conseguirlo, solamente lo hacemos en la actualidad cuando la resistencia a la claritromicina, que son las drogas más utilizadas, obviamente es baja. Por eso que si la resistencia para lograr obviamente un porcentaje mayor de eficacia,
es baja la claritromicina, usamos la triterapia como primera línea. De lo contrario, tendríamos que usar estas otras propuestas que son la cuadriterapia, justamente para lograr esos niveles de eficacia. Pero estos niveles de eficacia no solamente dependen de esto, sino que también dependen de la adherencia que tengan los pacientes y además de la tolerancia de los medicamentos, porque mucha gente deja abandonados los tratamientos antes de tiempo y eso también lleva a que nuestras terapias en la actualidad, muchas veces, especialmente la triterapia, no supere el 80%. Y por eso también se han buscado otras nuevas alternativas u otras herramientas para poder mejorar justamente las tasas de erradicación. Bueno, y eso es lo que ha hecho más si usando probióticos mejoran obviamente los niveles de erradicación. Y si ustedes se fijan en los distintos grupos, aquellos que tienen uso de probióticos tienen una diferencia en cuanto a la erradicación de aproximadamente un 10%. Es decir, usar probióticos por lo menos aumenta las tasas de erradicación en forma promedio un 10%. En estos mismos estudios, si vamos a evaluar la cantidad de eventos adversos, si ustedes se fijan también, hay una diferencia entre los grupos controles, aquellos que usaron o no usaron probióticos. En aquellos que usaron probióticos hay un 20% menos, por lo menos, de eventos adversos que en aquellos en que no se usaron probióticos. Entonces ahora les voy a presentar esta mezcla o esta combinación de dos cepas complementarias de Lactobacillus reuteri, que afortunadamente ustedes en Perú la tienen. La verdad que no todos los países en Latinoamérica tenemos la posibilidad de tenerla. En la mayoría del resto del mundo esto se llama Lactobacillus reuteri gastrus y en Latinoamérica habitualmente lo van a comercializar como GPI. Esta es una combinación de dos cepas. ¿Y por qué se hizo esto en realidad? Porque lo que se hizo fue mezclar dos cepas con características que son diferentes, pero que tienen una sinergia entre sí, es decir, se ayudan aumentando la potencia y la calidad de lo que nosotros queremos obtener cuando usamos ambas cepas juntas. Por un lado, Lactobacillus reuteri DSM 17938 o Protectis, también como se llama, que tiene un potente efecto antipatógeno. Y por otro lado, este Lactobacillus reuteri PTA 6475, que tiene más bien una potencia
muy importante como antiinflamatorio. Algo importante es que ambas cepas sobreviven bien en condiciones ácidas. Esto, fíjense, como existen muchas sustancias antimicrobiales que son producidas por algunos probióticos. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos segregan algunas autolisinas con actividad antibacteriana, algunos otras sustancias como, por ejemplo, los anticoagulantes que también pueden matar al Helicobacter pylori propiamente tal, y el Lactobacillus reuteri 17938 produce una sustancia que es bactericida y que también puede suprimir el crecimiento del Helicobacter pylori. Por otro lado, hay algunos probióticos que también manejan todo lo que tiene que ver con esta respuesta inmunológica, y ese es uno de los elementos fuertes que tiene el el Lactobacillus reuteri PTA 6475, constituyendo un fuerte efecto antiinflamatorio, y esto lo hace modulando la secreción de algunas citoquinas antiinflamatorias, que a la larga lo que lleva es a disminuir la inflamación de la mucosa gástrica, producida fundamentalmente en este caso por el Helicobacter pylori. Entonces, cuando empezamos a analizar la evidencia, ya en este trabajo, nos muestran cómo el Lactobacillus reuteri PTA 6475 tiene una capacidad mucho mayor de adhesión a la mucosa, y aquí lo estamos comparando no con un placebo, sino que lo estamos comparando con otros dos probióticos que también han resultado ser buenos y beneficiosos en otras patologías. Y si ustedes se fijan, este Lactobacillus reuteri 6475 tiene esta capacidad de adhesión a la mucosa, y eso lo hace, digamos, para poder competir justamente, o esta acción la podemos utilizar para poder competir con la adhesividad también que tiene el Helicobacter pylori en la mucosa gástrica. Por otro lado, el Lactobacillus reuteri 17938 es un potente productor, como vimos antes, de sustancias antipatógenas, fundamentalmente estas sustancias como es la reuterina. Y aquí lo que estamos haciendo es comparando estas dos cepas solamente, estas dos cepas que combinan el Lactobacillus reuteri gastrus, y es que esta es mucho mayor productor de estas sustancias antibactericidas que la PTA 6475. Pero por otro lado, el PTA 6475 tiene una función mucho, digamos, mayor, en general es inhibidor justamente de la inflamación, o sea, tiene una potencia antiinflamatoria mucho mayor, y esto se midió fundamentalmente midiendo estos niveles de TNF-alfa, que son los que desencadenan toda esta respuesta cascada proinflamatoria. Y si esto lo comparamos justamente con la otra cepa, que es la 17938. Por lo tanto, si uno lo ve en su conjunto, el Lactobacillus reuteri gastrus reduce significativamente también la actividad inflamatoria. Esto es un trabajo bastante interesante, porque esta actividad inflamatoria, lo que hizo este colega que, digamos, publicó este trabajo, es que cuando hicieron el estudio, se tomaron biopsias, y con eso pudieron analizar a ambos grupos, es decir, aquellos en los cuales se usó justamente los probióticos y en aquellos en que no se usó. Por eso se pudo sacar estas conclusiones. También se sabe que gastrus regula los niveles de gastrina, por lo tanto también con esto reducen la capacidad inflamatoria y además la sintomatología asociada que tiene la gastritis crónica. También hay menos eventos adversos con Lactobacillus reuteri gastrus comparado con el placebo. Ya habíamos visto en aquellos metaanálisis globales donde hay una diferencia de prácticamente un 20%, que es lo mismo que se demuestra en este trabajo de Frank Aguilar. Aquí vemos lo mismo, ya diferenciando la mayoría de los eventos adversos. Ustedes ven donde hay una reducción en prácticamente todo: dolor abdominal, epigastralgia, náusea, diarrea, inapetencia, etc. Y en todos hubo obviamente una disminución de la sintomatología asociada con el uso del Lactobacillus reuteri gastrus. Entonces, ¿qué podemos
concluir con toda la evidencia del Lactobacillus gastris, Lactobacillus reuteri gastrus. Primero, que estos reducen los eventos adversos de la terapia en erradicación del Helicobacter pylori, reduce la severidad y la actividad de la inflamación asociada al Helicobacter pylori, regula los niveles de gastrina, disminuyendo los síntomas de la inflamación por H. pylori, y algo tremendamente importante, que es lo que no teníamos todavía cuando nos daban las recomendaciones, es que el L. reuteri gastrus aumenta también la tasa de erradicación del tratamiento para el Helicobacter pylori en aproximadamente un 10%. Y para finalizar, Lactobacillus reuteri gastrus puede también ser usado como adyuvante de la terapia de erradicación del Helicobacter pylori por todo lo que les he mencionado anteriormente. Pasando a otro tema, pero que también está relacionado, porque para los tratamientos de erradicación usamos los inhibidores de la bomba de protones. Fíjense que estos son medicamentos ampliamente utilizados. Se estima que son aproximadamente el tercer fármaco más usado en el mundo. Por lo tanto, las terapias con inhibidores de la bomba son tremendamente frecuentes y lamentablemente no siempre bien utilizadas. Nosotros necesitamos un cierto grado de acidez, y esto es lo normal en nuestro sistema digestivo. Fíjense que desde la boca o desde el esófago hasta el colon, el único segmento que es ácido y que tiene un pH bajo es el estómago. ¿Y por qué? Porque en realidad es una gran barrera, que nos protege fundamentalmente, digamos, de muchos gérmenes que cuando llegan ahí estos mueren, pero además nos ayudan y son esenciales en procesos como la digestión y la absorción. Bueno, es justamente cuando hablábamos antes, en ese segmento es donde vive justamente el Helicobacter pylori. Ahora bien, cuando nosotros usamos los inhibidores de la bomba, hay una caída drástica en la secreción o en la producción de ácido, y esto también eleva en forma drástica el pH, prácticamente de 2 a 6. Y esto lo que hace fundamentalmente es cambiar de alguna manera nuestra microbiota a nivel gástrico, y lo que hace fundamentalmente es que empiezan a aumentar ciertos microorganismos que antes no estaban por justamente esta barrera. Y esto lo podemos ver nosotros acá. Acá, por ejemplo, en el lado probablemente izquierdo de ustedes, vemos acá dibujado cómo una persona en la cual no ha recibido inhibidores de la bomba tiene una cierta cantidad por segmento de microbiota, y cómo al otro extremo esa microbiota se ve alterada. Y si ustedes se fijan, cuando uno llega al intestino delgado, existe un sobrecrecimiento de algunas bacterias que en algún momento, digamos, no estaban por esta otra barrera que teníamos del ácido, y este sobrecrecimiento de algunas poblaciones bacterianas van a traer probablemente algunas consecuencias clínicas o manifestaciones clínicas en lo que se refiere al sobrecrecimiento bacteriano en esta zona. Este es un trabajo que ha demostrado cómo puede alterar la microbiota usando probablemente muchos de los fármacos más utilizados en nuestro medio. Y aquí tenemos los inhibidores de la bomba de protones, las estatinas, antibióticos, laxantes, etc. Y fíjense que de todos los fármacos utilizados en nuestra vida, los que más alteran la microbiota intestinal suelen ser los inhibidores de la bomba de protones. Por lo tanto, es un hecho tremendamente importante. ¿Cuál es el impacto clínico que tiene el uso justamente de los inhibidores de la bomba por todo lo que yo les he comentado? Por un lado, el incremento del riesgo de algunas infecciones, y por otro lado, el gran incremento de la incidencia de lo que se llama el sobrecrecimiento bacteriano, SIBO en inglés. Fíjense acá cómo el riesgo de aumentar algunas especies, digamos, es altísimo, prácticamente en algunos un 3 o un 4% más. El aumento de salmonella, campylobacter, y una de las cosas más temidas para los médicos, fundamentalmente cuando se usan
este tipo de inhibidores o antibióticos es la aparición del Clostridium difficile, que puede traer consecuencias incluso mortales en algunos grupos de riesgo. Así que, por lo tanto, es tremendamente importante el efecto que tienen los inhibidores de la bomba en la aparición de algunas enfermedades infecciosas intestinales. Por otro lado, la incidencia, el incremento de la incidencia del sobrecrecimiento bacteriano también es tremendamente importante. Se habla, según las distintas series, entre un 2 a un 7% de aumento de la sobrepoblación bacteriana intestinal. Y esto también trae consigo una serie de sintomatologías y de hecho hay muchas enfermedades también que se relacionan con este sobrecrecimiento, como por ejemplo el síndrome de intestino irritable u otros. ¿Qué consecuencias trae este sobrecrecimiento bacteriano? Por un lado, mala absorción de vitaminas, hay una desconjugación de sales biliares que lo que lleva es a la producción de diarreas, y lo más importante es el daño de la mucosa, es decir, también se rompe esta permeabilidad, esta unión fuerte que tienen justamente esta barrera intestinal provocando permeabilidad y con ello obviamente la salida de algunas proteínas que lleva justamente a provocar algún daño de la mucosa y la aparición de muchos síntomas. Entonces, ¿cuáles son las sintomatologías más frecuentes asociadas al uso de los distintos inhibidores de la bomba? Este es un trabajo de un colega mexicano, y puse este trabajo porque en realidad se parece más a lo que es nuestra realidad, donde los síntomas más frecuentes, fíjense ustedes, que prácticamente el 90% de estos pacientes cursa con alteraciones de la evacuación. Fundamentalmente se relaciona más bien con diarrea. Pero también un altísimo porcentaje tiene estos cuadros de distensión, dolor abdominal, flatulencia o malestar abdominal. Si se fijan, son sintomatología muy semejante a lo que nosotros veíamos en las terapias ya de erradicación del Helicobacter pylori, y por lo tanto uno ahí tiene que ver que hay una mezcla entre el uso de los antibióticos más el uso de los inhibidores de la bomba de protones. Entonces, los probióticos tienen un nicho para poder tratar este sobrecrecimiento bacteriano. Bueno, fíjense en este metaanálisis, que tampoco es muy antiguo, donde lo que se muestra es que las terapias, ya sea antibiótica o con el uso de probióticos, han demostrado ser bastante efectivas. Para el tratamiento clásico del sobrecrecimiento bacteriano hemos usado algunos antibióticos que no son absorbibles, y la verdad que usando estos antibióticos, más incluso los probióticos, se ha mejorado más aún la respuesta justamente de la sintomatología del sobrecrecimiento bacteriano. Este es un trabajo, si bien es cierto, realizado en niños, pero la verdad que nosotros hemos tenido que aprender mucho de los pediatras. Ellos comenzaron mucho antes con los estudios justamente de probióticos. Este es un estudio reciente, del año 2018, en donde se muestra niños que han sido tratados por largo tiempo con inhibidores de la bomba de protones y a los cuales se les administró Lactobacillus reuteri DSM 17938 para poder disminuir o para poder evitar justamente la aparición del SIBO. Y ellos concluyen que justamente la administración rutinaria de esta cepa podría ser beneficiosa para todos los niños tratados con IVP para prevenir justamente el SIBO. Este es otro trabajo también relativamente reciente, que también utilizaron esta misma cepa, la DSM 17938, en la cual también se demostraron diferentes beneficios, pero obviamente según la cepa, que es la que estamos conversando, y se lo asoció justamente en la disminución del sobrecrecimiento bacteriano asociado al uso de los inhibidores de la bomba de protones. Y fíjense que ellos ya postulaban la combinación también de diferentes cepas de L. reuteri para poder mejorar justamente estos beneficios, y para esto también hay estudios que se están realizando en el momento. Eso es lo que les quería contar. Esta es una foto de mi ciudad. Lamentablemente llevamos 2 meses recluidos en nuestras casas justamente por el tema de la pandemia,
ya podremos obviamente salir a disfrutar de estas playas, a pesar de que en este momento es bastante frío digamos, el clima. Pero bueno, quiero agradecer a toda la gente que estuvo esta noche con nosotros y obviamente ahora vamos a quedar disponibles para poder recibir todas las preguntas correspondientes. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias, doctor Bachelet, por su excelente charla. Ahora vamos a empezar con el rol de preguntas que nos han hecho llegar, que las hemos recibido a través del chat, ¿no? Entonces tenemos la primera pregunta que nos hace el doctor Walter Curioso. En realidad son dos preguntas. Una de ellas es si los probióticos deben usarse concomitantemente con el tratamiento antibiótico o en forma posterior a estos, ¿no? Y la segunda pregunta es si puede hacer algún comentario acerca de estos probióticos multicepas. En cuanto a la primera pregunta, hay un trabajo, uno de los trabajos que presentaba, que tiene muy buena evidencia, es un trabajo que hizo el doctor Francavilla en Italia, y la verdad que en su esquema de tratamiento, él usó probióticos pre-tratamiento, 2 semanas previo, después los usó durante el tratamiento, y también después los siguió usando por un tiempo. Por lo tanto, no hay una receta de cocina, por así decirlo, cómo usarlo, pero la verdad que si uno lo quiere usar en forma previa, uno puede usarlo unas 2 semanas previo a eso. Durante el tratamiento no hay ningún problema y es obviamente lo que se propone durante los 14 días que se establecen para el tratamiento de erradicación. Y lo que sí está en discusión y no hay, digamos, un consenso es ¿cuánto tiempo lo podemos usar después? La verdad que, en general, como término general, se ha propuesto que los probióticos podrían usarse por alrededor de 3 meses o 6 meses, o por periodos de 3 meses, descansar y seguir usándolo, como para poder mejorar justamente las condiciones, obviamente, de nuestra microbiota. Así que esa podría ser la respuesta para la primera pregunta. En cuanto a lo que se llama, o la gente le llama las multicepas, que en definitiva no siempre lo que nosotros vemos como multicepas son multicepas, sino que a veces llega solamente a lo que nosotros conocemos como multiespecies. Bueno, hay que considerar que el hecho de que yo tenga un producto en que tenga, a lo mejor, suponiendo que son cepas específicas, en las cuales por sí sola, en forma aislada, cada cepa tenga un buen estudio, con buenos resultados, una buena evidencia, al juntarlas, nada ni nadie me dice, si yo no tengo estudios sobre eso, que esas cepas al unirse van a tener los mismos efectos o esos efectos se van a potenciar. Porque puede suceder también que un efecto que tenga una de esas bacterias pueda inhibir también al efecto que tenga otra. Por lo tanto, cuando yo tengo multicepas, y de hecho existen en el mundo algunas multicepas que tienen muy buena evidencia para algunas patologías, como es el caso de BSL3, por ejemplo, pero si esa digamos, unión de esas multicepas no se han estudiado en conjunto, tampoco la evidencia obviamente es buena. Por lo tanto, lo que hay que hacer es justamente verificar que ese conjunto de cepas realmente hayan sido estudiadas como conjunto y que obviamente el resultado que uno esperaba sea el correcto. Bien, muchas gracias, doctor. Tenemos una siguiente pregunta de la doctora Doraliz Campos. Nos consulta hasta qué edad se puede usar, hasta qué edad de la persona se puede usar como agente protector. La verdad que no tiene límites, porque en definitiva uno puede utilizar los probióticos hasta el término de nuestras vidas. Hay que considerar que los probióticos, por definición, son beneficiosos para la salud, por lo tanto, los utilizamos desde el bebé, en realidad,
hasta que la persona fallece. Por lo tanto, no existe un límite de edad para lo mismo, y más considerando lo que yo les había comentado en la evolución, de que mientras más viejito es uno, esa diversidad obviamente disminuye, igual que la cantidad. Por lo tanto, si nosotros hacemos esta rebiosis, obviamente lo estamos beneficiando. Muy bien. Después también el doctor José Luis Pinto nos pregunta cuáles son los principales 3 probióticos que usted asociaría al esquema antibiótico anti-Helicobacter pylori, y si hay diferencia cuando usa la terapia triple o cuando usa la cuádruple, sumándolo al bismuto en el tratamiento. Bueno, ahí la verdad que la pregunta es más compleja, porque, a ver, yo mostré, hay una recomendación que es la Organización Mundial de Gastroenterología, donde los probióticos que tienen mejor evidencia eran Lactobacillus GG, Saccharomyces boulardii, Lactobacillus reuteri solo, y además el Gastrus, que en ese momento todavía no tenía la evidencia completa, y que es lo que yo les mostré posteriormente. Por lo tanto, si yo tuviera que elegir, la que tiene mejor evidencia en la actualidad suele ser Gastrus. Pero también, por ejemplo, para disminuir los cuadros de diarrea, como su, digamos, mejor alternativa, digamos, para ese evento adverso, puede ser también Saccharomyces boulardii y también Lactobacillus GG. Pero también yo mostré en una diapositiva que había una diferencia en cuanto a una de las funciones, digamos, que relacionaba algunos digamos, algunos de los probióticos, que era, por ejemplo, LGG lo comparaba con Reuteri protectis y tenía mejor, por ejemplo, adhesividad. Por lo tanto, no son malos, pero esas serían las cepas, digamos, que yo podría utilizar en este caso. Ahora bien, si es triterapia o cuadriterapia, la verdad que cuando yo mostré los metaanálisis, en los metaanálisis iban incluido y iba una mezcla de todo, algunos con triterapia, otros con cuadriterapia. La cuadriterapia de por sí aumenta los rangos, los niveles, digamos, o las tasas, digamos, de erradicación. El tema es que independiente de que se use uno u otro, cuando yo le agrego probióticos, da lo mismo que sea, porque sabemos que la triterapia en los países en que tenemos mucha resistencia a antibióticos, lamentablemente no superamos el 80% de erradicación, pero da lo mismo, independiente, cuando nosotros sumamos un probiótico, vamos a lograr, por lo menos en promedio, subir esa tasa de erradicación un 10%. Ok, después tenemos la pregunta del doctor Daniel Valenzuela, y ya para ir terminando, doctor Bachelet. El doctor Daniel Valenzuela nos consulta si se debe esperar que el tratamiento con el Lactobacillus reuteri gastrus siempre llegar al 100% en todo, porque yo la verdad que en medicina yo creo que no existe nada que sea el 100%, pero sí lograr, digamos, tasas de erradicación en general sobre el 95%, y eso ya es una buena terapia en general. Hay que pensar de que en general, bueno, no solamente los antibióticos, que eso va variando en distintas poblaciones, y también hay cosas, digamos, que tienen que ver mucho con los pacientes, es decir, no solamente las tasas, sino que te lo aumenta el grado de tener menos efectos o eventos adversos, que eso mejora la tolerancia también y la adhesividad de los pacientes. Pero si nosotros logramos mejorar las tasas de erradicación, y de hecho, los probióticos han demostrado que por sí solos, porque de hecho hay estudios donde solo se les ha agregado, digamos, probióticos al uso de inhibidores de la bomba solamente, y independiente, aunque las tasas de erradicación sean bajas con eso, pero también solamente comparado con eso, se hacen, digamos, se obtienen tasas de
más o menos un 10% más de erradicación. Bien, acá hay una pregunta que, más que todo para que pueda hacer énfasis, doctor Bachelet, en algo que ya lo tocó durante su presentación. El doctor Teófilo Bendaño nos dice que es muy importante precisar qué probiótico o combinación de probióticos puede mejorar la erradicación del Helicobacter pylori y qué ensayos clínicos podrían estar respaldando estas indicaciones. Exacto. Bueno, es lo que en realidad estuvimos conversando, porque en general, en cuanto a la mezcla o combinación de probióticos, la verdad que la que ha obtenido mejores resultados es justamente estas dos cepas de Lactobacillus reuteri. Es decir, una con esta función antiinflamatoria potente y esta otra con una función antipatógena potente. Es decir, con ella se han logrado obviamente los mejores rangos, incluso hay trabajos que han llegado hasta un 13-14% de erradicación. Nosotros mostramos, digamos, lo que era el promedio, pero hay algunos estudios que han demostrado incluso llegar hasta esos niveles de erradicación. Por lo tanto, si uno, para poder cerrar, y justamente una de las conclusiones es que Lactobacillus reuteri gastrus, o GTI, como se llama por estos lados del mundo, obviamente es una muy buena alternativa para poder, obviamente, mejorar las tasas de erradicación en el tratamiento de Helicobacter pylori. Muy bien, muchas gracias, doctor Bachelet, por sus gentiles respuestas. Quedaron algunas preguntas, pero ya el tiempo nos ha ganado. Y quisiera, por favor, saber, doctor Bachelet, si tiene algunas palabras finales para brindarle a los asistentes. Sí, bueno, primero agradecer a todos quienes se han tomado todo el tiempo a esta hora, justamente, que han dejado de lado quizás a su familia, quién sabe, para poder escucharme, porque este es digamos, un tema que ha sido cada vez más relevante desde el punto de vista médico. A mí es un tema que me interesa mucho. En Chile, para nosotros también, el tema del Helicobacter pylori es un tema tremendamente interesante. Como les decía, por ley estamos obligados a tratar todos los pacientes que tienen esta patología. Y por eso que siempre hemos ido buscando las mejores opciones justamente para mejorar estas tasas. Por lo tanto, por eso quería hablar no solamente puntualmente de tema del Helicobacter, que da para mucho, sino que cómo podemos mejorar justamente la adherencia y mejorar justamente estas tasas de erradicación. Así que, una vez más, agradecido por darme la posibilidad justamente de poder comentar este tema con ustedes. Y los invito a seguir cuidándose, por supuesto, porque sé que tanto ustedes, así como nosotros, todavía estamos combatiendo esta pandemia y todavía la situación obviamente sigue delicada. Así que muchas gracias a ustedes. Bien, ya para cerrar, me gustaría reiterarle nuestro agradecimiento al doctor Ernesto Bachelet por su ponencia y por brindarnos su experiencia el día de hoy. También quisiera agradecer a la División de Gastroenterology and Pain por hacer posible la realización de esta charla y a todos ustedes, estimados colegas, por tomarse un tiempo para participar del webinar de esta noche. Estoy seguro que los conocimientos adquiridos les serán de mucha utilidad de ahora en adelante. Buenas noches, a cuidarse y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Bien.